Saludos hermanos, la paz del Señor sea con todos. En esta noche pues queríamos continuar examinando el tema en que interrumpimos el domingo pasado. Habíamos estado hablando en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis sobre la descripción de la bestia que pues va a regir durante los últimos 42 meses de la semana 70 de Daniel, descrita en el libro de Daniel, precisamente, valga la redundancia, en el capítulo 9 y en el verso 27. Al cabo de 42 meses de haberse logrado la paz, pues esta va a ser rota. Y este mismo anticristo que va a firmar el tratado de paz, pues simplemente va a establecer su trono, sentándose sobre él en el flamante tercer templo que será reconstruido como si él fuese Dios mismo. Eso mismo lo escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Bueno, bien, pues si identificábamos quién es exactamente esta bestia, que tiene una conexión con el libro de Daniel en el capítulo 7 y en el verso 2, usábamos en el domingo pasado precisamente pues todo lo concerniente a lo que se describe allí. Describíamos como esta bestia que sube del mar, que significa multitud de naciones, que tiene pues obviamente tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos. Las 7 cabezas ya explicamos que son los 7 imperios que afectaron a la nación de Israel desde el principio. Me refiero a Egipto, obviamente a Siria, posteriormente a Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma y por último, obviamente, el Imperio Romano, que fue aquella bestia que se describía como una bestia feroz que Daniel no encontró ningún animal en la creación de Dios para describirla, porque note que la bestia babilónica se describe como el león. Y recordemos que explicábamos en el servicio que precisamente en la puerta de Ichatar, allí en Babilonia, habían 120 leones de adobe, imágenes de leones, y Nabucodonosor se le llamaba rey de reyes. Babilonia famosa porque allí pues estaba una de las 7 maravillas del mundo y fue un imperio súper poderoso, pero también que tiene una conexión con lo que es la idolatría, la adoración al dios Sol, que recuerden que en las afueras de Babilonia estaba Abel, aquella torre que se erigió en forma de pirámide, donde los hombres construyeron esta torre piramidal para que Dios no los dispersara. En aquellos tiempos los hombres hablaban una sola lengua y Dios les confundió, y de un momento a otro pues no se entendían y hablaban diferentes lenguas, y cada grupo se unió según el lenguaje que hablaban. Pero allí obviamente en Babilonia se erigió un culto a Nimrod. Nimrod se menciona en el libro del Génesis como un poderoso cazador, descendiente de Cam, hijo de Noé. Nimrod era de piel oscura y pues él se casó con su madre y muere. Y cuando él muere, pues nace un hijo, el cual se llama Tamuz, y su madre llamaba Semiramis, declara que su hijo Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Y por eso comienzan a adorar a Nimrod como el dios Sol. Desde la antigüedad se ha estado adorando al Sol. De hecho, la Biblia dice, ahí en el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés como parte del Pentateuco, en el capítulo 4 y en el verso 15, que Dios advierte bien claro que no permite que se realizara culto, adoración al ejército de los cielos, y menciona al sol, menciona a la luna y a las estrellas. Y ya vemos cómo desde temprano, cuando Dios sacó a Israel de la
esclavitud, luego de 430 años en Egipto, pues cuando Moisés subió a recibir las instrucciones de Dios y luego bajó con la tabla, con los 10 mandamientos escritos en tablas, pues el pueblo de Israel se impacientó. Todos ellos eran esclavos, habían nacido en Egipto y habían conocido solamente la esclavitud. Habían conocido los dioses de Egipto y en Egipto se adoraba también al dios Sol. Este es Ra. De hecho se decía que Faraón era el dios Ra mismo en la tierra. Y si ustedes pueden ver alguna pictografía sobre esto, verán cómo el faraón se describe en muchas de esas figuras pictográficas con el sol, sus rayos sobre él. Se le llamaba Ra, el dios Sol. Pues bien, los israelitas habiendo visto esto, pues obviamente les dice a Aarón que a Moisés se había muerto, que no había regresado, y pues del oro precisamente que Dios había hecho que las mujeres egipcias se despojaran de él y le dieran a los israelitas, obligan a Aarón o ponen presión sobre Aarón, que era el hermano de Moisés, de la tribu de Leví, primer sumo sacerdote de Israel, para que les hiciera un ídolo de oro. Y Aarón precisamente hace un ídolo, y de ese ídolo pues se crea un becerro de oro que tenían sobre su cabeza una especie de plato, un círculo que representaba el sol. Ya sabemos lo que ocurrió. Desciende Moisés y imagínense, Dios le dice que su pueblo se había contaminado rápidamente. Y cuando Moisés desciende, pues ve cómo el pueblo se había sentado a jugar y a regocijarse y fornicaban. Entonces, pues hubo una gran mortandad en la nación de Israel. Pero les hablo de esto para que entiendan cómo la adoración del sol ha venido existiendo desde los inicios. Así estuvo en Babilonia, continuó en Medio Persia, inclusive durante el reino de Siria. Entre los sirios era común la adoración al dios Sol. Y curiosamente, pues en conexión con todo esto, no vamos a volver a predicarlo el domingo pasado, pero hablábamos de las diferentes bestias, ¿no? En este caso, Babilonia era el león, es considerado, o es llamado según el libro de Daniel, en el capítulo 2, como un león con alas. ¿Por qué? Porque recuerden que Nabucodonosor, que era el rey, producto de su soberbia, él se convirtió en una bestia que comía hierba y le nació un pelaje como plumas de águila. Por eso es que tenía plumas de águila sobre el león. Y dice que después esa bestia se pone iniesta y se le da corazón de hombre. Es decir, Nabucodonosor regresa otra vez, le ha devuelto su razón. Cuando él alza los ojos al cielo, se humilla y reconoce que solamente Dios es quien le ha dado todo lo que él tenía. Y entonces pues es exactamente lo que significa. Luego viene la descripción de Media y de Persia, del reino Medo-Persia, en la figura de un oso que se levantaba más de una costilla que del otro y tenía 3 costillas entre sus dientes, y eso representan los 3 reinos que conquistaron los medos persas, los más significativos. Obviamente Babilonia, ya estaba reinando Darío en Babilonia, que era un rey medo, y a su vez también Lidia, que era otra potencia, y a su vez Egipto. Así que el imperio medo fue súper vasto, y posteriormente pues viene el leopardo. El leopardo se refiere al reino de Alejandro el Magno, o Alexander the Great. Este joven que con 20 años se convirtió en un general y luego en un rey de Grecia, rey de ese faraón de Egipto, porque su imperio fue rapidísimo. Por eso se describe como el leopardo. Alejandro no dilataba ninguna tarea, ninguna batalla. Jamás prendió una batalla, ha sido el general más exitoso de la historia y creó su propia maquinaria de combate. Ya sabemos, la falange, que imitaba a un puercoespín, su caballería ligera por la izquierda, su caballería pesada por el flanco derecho. Se había creado una compañía de aristócratas griegos que lo defendían a él, el general Clitos, estaba Lisandro, estaba Ptolomeo, que luego fue un general, un faraón, pero sobre eso quiero hablar después. Lo que vemos después fue que Alejandro muere precisamente en Babilonia en una borrachera.
No se sabe si es que muere no, la historia no lo describe claramente, no se sabe si muere de malaria o simplemente es envenenado. Pero muere y deja un hijo que tenía problemas, no estaba un poco mentalmente perturbado y obviamente pues no hay una decisión de que Alejandro dejaba a su hijo para que fungiera como el rey de Grecia, que era él, el faraón de Egipto, de Siria, era un rey en Siria. Alejandro fue increíble, de norte a sur y de este a oeste, su imperio fue vastísimo. Pero se representaba por eso como un leopardo con 4 cabezas y también con 4 águilas, con 4 alas, perdón. Las 4 cabezas y las 4 alas representan que luego que él muere, su reino se reparte entre sus 4 generales. Ptolomeo, por ejemplo, va hacia el sur. Lisandro se queda con lo que es la parte de Grecia y Seleuco III pues, se convierte en el rey de Siria. Hay combate entre ellos posteriormente y bueno, luego obviamente este imperio llega a su ocaso y es cuando llega entonces esta bestia que se describe como con unos dientes grandes de hierro, que se describe también en el reino, en los sueños de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, también en Daniel capítulo 7. Y pues esta bestia era la bestia romana que se levantaba. Verdaderamente los romanos y los griegos tuvieron alguna confrontación, pero no fue nada notable, no fue nada definitivo. Pero sí, Alejandro fue admirado por César, por ser un gran guerrero, ha sido el guerrero más famoso y nunca, como les decía, nunca tuvo una derrota. Pero sí, Roma comienza con un imperio súper vasto y súper largo. Pero obviamente también llega un momento, creo que fue en el 546 que viene a su ocaso, porque Roma comienza a perderse, entre otras cosas, por su corrupción. Y también mucha inmigración que hubo. Estuvo asediado todo el tiempo por 10 tribus bárbaras, entre las que podemos destacar los visigodos, que eran los que hoy son España, muchas de las tribus bárbaras que asediaron a Roma, pues los visigodos, los francos, en este caso que son los franceses, así los ingleses, con sus diversos nombres, y hubieron 3 tribus que, aunque entraron también y tomaron, se convirtieron, entonces se dividieron el reino entre 10, pero 3 de ellas cayeron porque no se incorporaron a la unión. Hoy las otras 7 naciones, que son los suevos, en este caso eran los portugueses, los suizos, los alemanes, que eran los germanos, eran así el nombre de la tribu, y bueno, los anglosajones, en este caso que eran los ingleses. Esas fueron las 10 tribus que lograron dividirse el imperio romano, de Occidente me refiero, y por eso es que dice que aquella bestia tenía 10 cuernos, porque se parten 10. Hay 3 que caen, que no se integran a la unión, y esas 3 tribus, como los ostrogodos y algunos otros, pues no cuentan ya en la actualidad. Y hoy lo que vemos en la Unión Europea es la mayoría, la fuerza mayor son de estas naciones que pues están dominando, y son las antiguas tribus bárbaras que lograron hacer caer el imperio del Sacro Imperio Romano de Occidente. Pero bien, sabemos que al final otra bestia que se describe, que esta bestia es la última bestia que aún no ha emergido de las aguas, porque cuando se habla de las aguas se habla de multitudes de naciones. Así que esta última bestia aún no ha emergido. Es una bestia que se describe en el sueño de Nabucodonosor. Él lo ve como los dedos de los pies, de barro mezclado con hierro. Recuerden que las piernas representaban al imperio romano, el torso, que era de bronce, al imperio griego, los brazos y el pecho, que eran de plata, representaban al imperio medo-persa, y obviamente la cabeza de oro
era el imperio babilónico en la figura de Nabucodonosor, porque los demás emperadores fueron haciendo decaer lo que es la Gran Babilonia. Sin embargo, recordemos que ahora se habla de la Gran Babilonia. Allí en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 se habla de la Babilonia como si fuera en presente. Luego vamos a entrar en esto, porque esto tiene que ver con la segunda bestia, que vamos a entrar hoy en tema. Pero quería, antes de empezar a tocar este tema, pues hacer un recuento de lo que hablamos el domingo pasado. Pueden encontrar el video si están interesados en nuestro muro, en el muro de nuestra iglesia, Palabras de Vida Eterna, y encontrar más información al respecto. Por eso ahora queremos entrar en el tema, ¿no? En Apocalipsis capítulo 13, verso 12, quiero que lea usted conmigo, si tiene su Biblia. Dice ahí, y ejerce, dice, bueno, vamos a comenzar en el verso 11 para poder entender. Después vi otra bestia, quiere decir que esta es una bestia diferente a la primera que estábamos describiendo ahora. Recuerden que indistintamente se le llama bestia, aquí en el libro de Apocalipsis, al sistema bajo el cual él dominará el mundo, el anticristo, pero también se le llama bestia de igual manera al anticristo. Ahora, aquí en el verso del mismo capítulo, el verso 13, verso 11, se describe una segunda bestia que es diferente a la bestia aquella que en parte esta que describimos es el gobierno mundial, y el que la va a regir es el anticristo, que se le llama también la bestia. Pero aquí vamos a ver cómo esta bestia no es la misma que se describe aquí, porque en primer lugar esta bestia sube de la tierra. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Recordemos que la primera sube del mar, esta sube de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa eso? Recordemos esto. Lo próximo que él hace, dice ahí en el capítulo 12, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, porque para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Mire, lo primero que debemos entender es que esta bestia que se describe es una autoridad religiosa. Recuerden, la primera bestia es una bestia que usa el poder militar, el poder político para dominar. De hecho, él viene al mundo, tal y como le describe Apocalipsis capítulo 6, como un rey, o un supuesto rey usurpador, al cual es dada una corona. Por eso decimos que es un rey usurpador, porque no tiene la corona, sino le es dada una corona. Viene con un arco sin flechas, lo cual significa que tiene que ver con la diplomacia. Fíjense bien. Este es el anticristo, pero este no, este es alguien que ejerce un poder religioso. Dice que ejerce la autoridad y pues hace que los hombres adoren la imagen de la bestia. ¿Qué significa esto? Al decir que hace que los hombres adoren la bestia, obviamente, como les decía, demuestra ser alguien con un poder, una autoridad religiosa. Primeramente, recuerden que tiene 2 corderos, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, luce como oveja, pero habla como dragón. Lo cual significa una doble moral en este individuo. Allí en Apocalipsis capítulo 19, voy a decirle exactamente la cita para que la pueda encontrar. Él se describe cuando es apresado, la bestia, que es aquí se llama bestia el anticristo, aquí en Apocalipsis 19:20,
Dice que con ella, o sea, él se le llama el falso profeta, que había hecho delante de la bestia señales con la cual había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Por lo tanto, este es un falso profeta, es un falso maestro, es alguien que expande el engaño de tal manera que hace creíble la mentira. Así que entonces muchos van a seguirle y van a ser arrastrados a adorar a esta imagen que va a ordenar matar a todo aquel que no la adore. Ahora vamos a sumergirnos en la historia. Creo que fue en el año aproximadamente en 1534, fue fundada la compañía de los jesuitas por un militar llamado Ignacio de Loyola. Ignacio fundó esta compañía que en un principio fue vista mal por el Vaticano y de hecho fue vista mal también por los inquisidores o por la Inquisición. Pero es una especie de caballeros templarios mejorada y mucho más inteligente. Mire, para ser un jesuita, los estudiosos deben primero estudiar diferentes materias, teología, deben estudiar arte, deben estudiar política, o sea, economía, deben estudiar muchas materias para llegar a ser entendidos y poder ser usados por los jesuitas. Los jesuitas fueron fundados como una respuesta a la reforma que inició Martín Lutero, cuando Roma comienza a establecer la contrarreforma. Fueron creados entonces estos jesuitas. Ahora, estos jesuitas tienen un propósito. De hecho, si usted puede leer, puede tener acceso al juramento jesuita, podrá leer que ellos llaman en primer lugar a los que se separaron, los llaman herejes. Y ellos pues juran hacerles regresar o simplemente exterminarlos. Y el juramento incluye ser fiel al papado sobre todo concepto, al precio que sea, al punto que ellos llegan a considerar, fíjense bien, que un homicidio puede ser justificado siempre que sea con fines de hacer valer los derechos que se adjudica la iglesia que funge en Roma. En este caso el Vaticano, bajo siempre el liderazgo del Papa. Ahora, el juramento dice que ellos harán volver a los que se apartaron, a los separados, como los llaman ellos, a los sectarios, porque los llaman sextas, los llaman herejes, usando la daga. Primeramente, el punto número 1 es la persuasión, o sea, intentar persuadirlo. Por eso algunos de ellos se han infiltrado, incluso dentro de la iglesia cristiana. Se han infiltrado en gobiernos para ejercer dominio desde los gobiernos y hablan de usar primeramente la persuasión, número 2, la daga. Eso significa que están dispuestos a cometer un crimen. Y número 3, el veneno. Así que ya podemos entender. Los jesuitas fueron expulsados de diversos países. Tal vez le asombrará saber que fueron expulsados incluso de Latinoamérica, de Ecuador, fueron expulsados de Colombia por su injerencia aquí en América. Miren bien. Pero también en Europa, especialmente en Europa, aunque también en Estados Unidos, han estado infiltrados y están infiltrados aún. Mire bien, ellos fueron expulsados de España, ellos fueron expulsados de Portugal, ellos fueron expulsados de Francia, ellos fueron expulsados de Inglaterra por cometer graves crímenes y conspiraciones contra gobiernos. La mentalidad de los jesuitas es globalista. Ellos consideran que el mundo debe rendirse a los pies del Papa de Roma.
¿Por qué hablamos esto? Bueno, hay una señal clara que debemos recordar. Primeramente, recordemos cómo comenzó todo este escándalo de los curas pederastas. Nos quedamos asombrados cuando todo esto salió a la luz. Miles de niños fueron violados, fueron abusados. Muchos eran monaguillos. Algunos los padres confiaron y los colocaron en iglesias católicas y fueron violados, fueron abusados. Y esto salió a la palestra, salió a la luz pública, de tal manera entonces que conectado a una serie de situaciones que estaba ocurriendo en ese momento en el Vaticano, estaba cuando aquello Benedicto o Ratzinger, el cura, el antiguo papa alemán, pues trajo como consecuencia que aparentemente renunció. Y digo que renunció porque no sabemos qué hay detrás de todo esto, porque cuando los jesuitas están envueltos, pues todo es posible. Déjeme decirle algo, los jesuitas fueron incluso desarticulados por los papas. Desarticulados, pero luego vuelto a inocular. ¿Por qué? Porque necesitan de ellos, porque son el brazo armado del Vaticano. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, recordemos, Benedicto renuncia, es depuesto. Se va a elegir un nuevo papa. Y recordemos que esto generalmente ocurre solamente cuando uno de los papas muere. Pero en este caso, en vía de Benedicto, se elige a un papa. Benedicto aduce que él ya no tiene suficientes fuerzas y entonces se acude a elegir un nuevo papa. Cuando el humo blanco emerge de la chimenea del Vaticano, yo recuerdo que yo escuché cuando fue elegido y supe que había sido elegido este obispo de Buenos Aires, Argentina, llamado Jorge Bergoglio, y de esa manera dije, y así lo escribí ese día, que había sido elegido el falso profeta que prepara el camino delante del anticristo y que hace señales delante de él. Recordemos esto. Entonces, yo entiendo que algunos han pensado que el Papa es el anticristo. Nada que ver. Recuerden, la primera bestia no tiene nada que ver con la segunda. La segunda bestia es una bestia religiosa que da el apoyo que necesita, o la base, o el refuerzo que necesita para establecer el poderío en parte. Por eso es que son los dedos de hierro mezclados con barro, porque hay alianzas de por medio. En este caso, pues esta señal, esto ocurre hace 600 años, 2 papas no reinaban en vida. Así que es una señal clara de que estamos en presencia, muy probablemente, no podemos asegurarlo, pero todas las evidencias así lo señalan, de que hemos conocido exactamente quién es el falso profeta que prepara el camino delante del anticristo. Nunca en la historia se había elegido un papa jesuita. Nunca, hace 600 años, no reinaban 2 papas juntos, porque Benedicto está aún vivo, está allí en el Vaticano, y de igual manera está Francisco, que ha hecho un cambio radical. Sus ideas son, como todo jesuita, podemos llamarlas progresistas, yo diría izquierdistas. Y ahora, si traemos al contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, deberíamos asombrarnos. Tenemos en Estados Unidos a alguien que ha sido elegido y que dice ser un católico, señor Biden. Pero también tenemos a la Speaker of the House, quiere decir, a la vocera, que si no conocen cómo funciona en Estados Unidos, el presidente es la máxima autoridad, está en capacidad, tiene los códigos nucleares, y también el vicepresidente, y por último, si no está ninguno de los dos, es el speaker, en este caso es Nancy Pelosi, quien también es católica. Así que estamos en presencia de dicen que es la mujer más poderosa de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es católica, y estamos en presencia de Joe Biden, que también es católico, y es el presidente del país más poderoso e influyente del mundo.
Así que ya podemos ver por dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. He aquí cómo se está manejando todo, de qué manera. Recuerden esto. Hace poco Joe Biden, leí un video, viendo yo un video donde decía que hace mucho tiempo hablaba con, aparentemente eran senadores y les decía que la ONU debería tener el poder mundial. Estamos hablando de Naciones Unidas. La palabra de Dios dice, acuérdense que la ONU nació en el año 45, 1945, como una organización donde los países hacían fraternidad y se velaba por defender los derechos humanos. Pero ahora se está convirtiendo en algo mucho más peligroso. Miren bien, ya se ha dado en la ONU, hay países que tienen el poder del veto, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, entiendan bien. Y esto es algo tremendo. El presidente Donald Trump había sacado a Estados Unidos y ahora Joe Biden lo ha hecho regresar otra vez a Naciones Unidas y ahora está como un espectador. Déjeme decirle algo. Si usted va a la website de Naciones Unidas, usted verá que allí dice paz y seguridad. El apóstol Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. Así que, si podemos entender, hay una conexión directa y una influencia directa del Papa Francisco que está moviendo sus hilos. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, está haciendo su parte. ¿Cuál es su parte? Bueno, su gran influencia en Naciones Unidas. De hecho, realmente creo que le han asignado una función importantísima en Naciones Unidas y vemos cómo está o ha perfeccionado, porque lo que es la religión que va a adorar al anticristo. ¿Cuál es? Bueno, el ecumenismo, queridos hermanos. Aquí dice que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada, y que ordena a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Se le permite infundir aliento a la bestia y la adoran. Recuerden esto, la Iglesia Católica, como nunca antes, ha obtenido una gran primacía, ha obtenido un gran protagonismo, penetrando las iglesias de tal manera que hemos visto como personas como Marcos Witt, como Jesús Arián Romero, como Kenneth Copeland, como otros muchos han ido a Roma y se han reunido. Catch Luna. Claro que sabemos que es un falso maestro, pero no solamente ellos, personas de habla inglesa, personas influyentes, han ido, o cristianos personas que supuestamente son cristianos, creemos que son maestros de la prosperidad y el éxito, falsos maestros, pero han ido a reunirse con el señor Papa Francisco y se han dado la mano y se han hecho parte de todo esto. Entonces, sencillamente, no solamente ellos, vemos el intento de acercamiento de Francisco con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, con diferentes, incluso con los imanes, con algunos imanes musulmanes, hinduistas, budistas. Recuerden esto. Los jesuitas tienen una gran influencia en la masonería. Desafortunadamente, la masonería fue prácticamente utilizada por ellos. Y ahora, pues, recuerden que en la masonería basta solamente creer en la existencia de un ser supremo, llámelo como usted lo llame. Y esto precisamente es parte, o sea, tiene su esencia en el ecumenismo. En el ecumenismo, si usted cree que el creador de los cielos y de la tierra fue Shiva,
el ídolo hindú, usted es bienvenido. Si usted cree que fue Ra, usted también es bienvenido. Y si usted cree que es Zoroastro, también es bienvenido. Simplemente usted es parte de la religión mundial. Estos son parte de la iglesia, de la falsa iglesia que va a perseguir a la iglesia verdadera del Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que hacen su voluntad, están siendo movidos por estas fuerzas oscuras, religiosas. Entre ellos, la compañía de Jesús, llamados los jesuitas. Como les decía, han estado involucrados en conspiraciones a niveles de gobierno desde el principio. Así que este es el panorama que estamos viendo. No es nada extraño. Si usted ve la insignia de los jesuitas o lo de la compañía de Jesús, es un sol, queridos hermanos. Es un sol con las letras IHS, que en realidad son los ídolos egipcios, la trilogía egipcia, y que ese mismo sol usted puede visitar. Bueno, no les recomiendo que vaya, pero si usted puede investigar, sabrá que en la iglesia católica hay un lugar que llaman ellos el Santísimo, donde tienen una imagen del sol. Escucha bien esto, una imagen del sol. Sí, el mismo Nimrod, el mismo Ra, que se adoraba en Egipto. En este caso, Faraón era considerado Ra, el dios sol. El mismo sol que se adoró en Babilonia y que adoró también Constantino, llamándolo el sol Invictus, y que adoraban también muchos de los soldados romanos. Eso es lo que estamos viendo ahora en estos días. Pero no se asombre, tan solo tome un billete norteamericano, póngalo, inviértalo y verá una pirámide. La pirámide obviamente tiene que ver con Egipto. Obviamente era parte de la adoración de la trilogía egipcia, de los ídolos paganos egipcios, y era parte de la adoración a Ra, el dios sol. Así que vaya sacando sus propias conclusiones. Los jesuitas, su insignia es este sol con esas letras. Pero ahora en el billete norteamericano va a haber esa pirámide, y va a haber también las letras que le dicen Orden Seclorum, significa nuevo orden mundial. Esto no es asombroso. En realidad, recuerden, esta nación fue concebida y fue creada, pero fue infiltrada desde temprano por los jesuitas. En este caso, por ejemplo, muchos de los fundadores de esta nación eran masones. George Washington era un masón. ¿Okay? Y si vemos la estatua de la libertad, ¿qué es lo que tiene puesto encima? ¿No es una imagen del sol? Amados, Dios nos ha reservado un lugar especial para estos días. Es nuestro deber alertar al pueblo, es nuestro deber escudriñar las Escrituras, porque estamos viviendo los momentos más trascendentales que jamás generación alguna haya vivido. Recordemos esto. Todas las condiciones están dadas. Obviamente sabemos que Israel regresó a su tierra luego de más de 2000 años de dispersión, el 14 de mayo o casi 2000 años de dispersión, el 14 de mayo de 1948. Para que se cumpliera la profecía de Isaías, será Israel, será quien dará a luz una nación en un día. En un día fue nación de Israel. Así que ya sabemos que a partir de ahí el reloj profético de Dios se activó. Y estamos ahora todavía en la culminación de la semana 69. Si quiere ir, puede ir a Daniel 9:25. Ahí estamos en la parte culminante del tiempo de la semana 69 para entrar en la semana 70.
¿Cuándo entraremos en la semana 70? Cuando veamos que se firma un pacto de paz entre Israel y las naciones. Ese será el inicio de la semana 70. A partir de ahí podemos contar exactamente 84 meses y el Señor regresará. Bueno, prácticamente en esos tiempos. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que serán exactamente 84 meses. El anticristo saldrá para establecer la paz con Israel. Recuerden lo que dicen Naciones Unidas cuando digan paz y seguridad. Recientemente leí ahora sobre un sirio que estaba proclamando que está dispuesto a reconocer que Israel que estaría dispuesto a que se hiciera la paz entre Siria e Israel. Ha sido criticado, pero bueno, lo dijo y tiene sentido lo que dijo. Siempre que Israel devuelva las tierras que se robó. Noten eso. Esa tierra se la dio el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, Jacob es Israel. Pero ellos dicen que los israelitas se robaron las tierras allí donde están los palestinos o llamados palestinos, que no existen en la historia, no existieron en la historia nunca, son jordanos, o podríamos llamar mejor hijos de Saúl, que están allí, se han apropiado de esa tierra, de tal manera que una parte de la capital de Jerusalén está bajo su dominio. Es tremendo. De hecho, hace poco, ellos violaron la tumba de Josué. Y los israelitas podían verlo de cerca como estaban violando lo que era la tumba de Josué. Es tremendo lo que estamos viendo, hermano. Son eventos sin igual. Ahora vemos, por ejemplo, cómo Israel está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el presidente Trump se apartó del tratado con Irán, tratado que se estableció solamente para darle recursos a Irán, establecido por Barack Obama, con el propósito de darle recursos a Irán y permitir, bajo el pretexto de que desarrollaran su energía, que no es otra cosa que desarrollar su bomba atómica. Han jurado borrar a Israel de la faz de la tierra. Y ahora, Joe Biden ha prometido regresar a ese tratado con Irán. Tratado súper peligroso, que permitiría por fin, le daría los recursos a Irán. Irán está pidiendo que le levante sanciones económicas. Esto sería súper peligroso. Israel ha dicho que no va a esperar, que si eso ocurre, ellos van a atacar a Irán. Fíjense bien por dónde están las cosas. Y sabemos que Jerusalén es la piedra pesada del mundo entero. Así que en estos momentos estamos en una situación súper difícil, viviendo. Estamos viendo cómo un presidente aquí en los Estados Unidos ha establecido más de 52 órdenes ejecutivas. Normalmente en los Estados Unidos el Congreso es el encargado de legislar, de crear las leyes, de establecerlas, pero este señor que había hablado que el presidente Trump era un dictador, es quien ha hecho exactamente 52 órdenes o más ejecutivas. Y las primeras, recuerden, que estuvieron dirigidas especialmente a abrir la frontera de Estados Unidos. El presidente Trump había establecido un muro para acercar la frontera. Ahora sencillamente hay un gran peligro, se ha puesto en jaque a los guardadores de la frontera, que ahora va esa política de captura y retención que se enviaban a México. Eso ya no va a ser más. Van a estar permitiendo que las personas ingresen en territorio norteamericano a esperar el juicio, el resultado de un juicio donde la mayoría de estos inmigrantes se van a desaparecer, no van a comparecer al juicio, y eso tiene que ver también con que de esa misma manera pueden entrar terroristas, pueden entrar narcotraficantes, puede entrar la droga. Es poner a esta nación en un grave peligro, y es parte de lo que se quiere hacer caer a esta nación para entregar el poderío en manos de Naciones Unidas. Y podemos atrevernos a decir que probablemente, y que lo más seguro es que de Naciones Unidas exactamente va a ser quien va a mostrarnos al anticristo por el poder de Satanás mismo. Naciones Unidas va a ser el brazo armado, va a llegar a tener el poderío militar para atacar a Israel. Así de sencillo. Recuerden que Israel al final de los tiempos se va a ver rodeada de ejércitos. El anticristo va a emerger de la diplomacia, obviamente a
través de estas negociaciones para que entregue Israel las tierras que Dios le dio por pacto sempiterno a cambio de paz. Debe haber una situación desesperada, porque ahora Israel no entregaría nada de eso, pero cuando eso ocurra, se va a llevar a Israel a tal grado de desesperación y de acoso, y se le va a engañar de tal manera que va a entregar parte de las tierras que Dios le dio a cambio de paz. Pero al cabo de 42 meses, ya el tercer templo va a estar reconstruido. En esos primeros 42 meses, el tercer templo, ya los sacerdotes levitas tienen sus vestimentas listas, ya todos los utensilios del templo están prácticamente listos, y también la vaquilla roja o bermeja que se utiliza para el sacrificio, para que se queme, para que con esas cenizas pues entre en el lugar santísimo, que entra una sola vez al año el sumo sacerdote. Es decir, todo está listo. Y en ese momento, pues obviamente al final de los 42 meses, pues cuando la persecución sea terrible, porque el pueblo de Israel se va a dar cuenta que les han engañado con este anticristo, que by the way es de origen judío, porque no aceptaría Israel de ninguna manera alguien que no fuera de origen judío, ¿ok? Y pues va a engañarles, y cuando el pueblo se dé cuenta que le han engañado, algunos van a luchar contra él, pero van a ser muertos. Otros van a ser guardados por Dios en el desierto. Así lo dice el profeta Isaías. Entra, pueblo mío, en tus aposentos, en tanto que toma lugar la ira. Dios los va a guardar, un grupo de ellos. Y entonces comienza la gran persecución. Todo esto bajo el apoyo del falso profeta, de su brazo armado. Todos estos jesuitas, todos estos perversos, y también la propia iglesia ecuménica va a perseguir a aquellos que estén en ese momento en la tierra. Obviamente sabemos el final. El Señor va a regresar, va a poner fin a la gran tribulación cuando se enfrente a los ejércitos del anticristo. Y claramente en Apocalipsis 19, verso 20, se habla que tanto el anticristo, que es la bestia, como el falso profeta, que a todas luces creemos que es el Papa Francisco, Francisco el jesuita, por lo menos es lo que creemos nosotros, viendo todas las profecías como están, primer Papa jesuita en la historia, luego todo lo que está ocurriendo. Roma se ha vuelto agresiva. Nunca habíamos visto a Roma actuar de la manera que actúan. Miren ahí en las redes sociales. Es una agresividad tremenda. Están pues siendo muy activos. Y es obviamente porque saben que su tiempo ha llegado y están combatiendo. Así como nos combaten en las redes sociales, unidos por un propósito. El propósito es llamarnos secta. Eso fue algo creado primeramente por los jesuitas, despreciando a los que se habían apartado de Roma. ¿Ok? Cuando vendían las indulgencias, los perdones a cambio de dinero, comprometían sacar el alma del penitente, del muerto, del purgatorio, si tan solo las monedas entraban en las arcas vaticanas. Y esto pues obviamente fue denunciado por Lutero y no reconoció bajo ninguna manera el poder papal o la infalibilidad papal, que es exactamente lo que defienden los jesuitas. Así que esto va a continuar. Nosotros nos toca seguir orando, nos toca seguir escudriñando las Escrituras, nos toca seguir predicando y alertando a otros de las cosas que vienen. Decirle a aquellas personas, porque dentro del catolicismo hay personas que están engañadas, como también los hay dentro de los testigos de Jehová, dentro de los adventistas, dentro de diversas religiones. Porque la iglesia del Señor no sigue religiones, no es una religión. La iglesia del Señor es conocida por hacer la voluntad de Dios y no afiliarse de ninguna manera con una religión. Somos cristianos. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y en el verso 26,
fueron llamados por primera vez los cristianos, no adventistas, ni pentecostales, ni bautistas, ni simplemente cristianos. Así que debemos continuar perseverando, alertando a aquellos que están engañados dentro de las religiones, específicamente dentro de Roma, que han sido engañados porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que se pierden. Nos toca alertar, nos toca hacer una voz, como lo fue Noé para su generación, como alertó Moisés a Israel, como alertó el apóstol Pablo a punto de entregar su vida. Así que deseamos que escudriñemos las Escrituras y que examinemos todo lo que hemos hablado en esta noche. Ahí está en la Biblia, ahí están los capítulos, están las citas. Ahora es su trabajo verificar si lo que hemos hablado es así o no, como lo deberíamos. Examinaban todo lo que Pablo les enseñaba contra las Escrituras para ver si es así. Así que se les agradecemos por el tiempo que hemos estado juntos. Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros y Dios les bendiga poderosamente. Amén.